me dieron el libro de ciencias naturales y nos dijeron, papás, hablen de sexualidad con sus hijos. Yo me apaniqué, yo no sabía qué le iba a decir, qué tanto le iba a decir, hasta dónde. Llego a la casa y le digo a mi marido, pues habla tú eres hombre, tú tienes pene. Yo no, y volteé y se me queda viendo. Y yo como, ¿por qué, Laura? Tú eres más rollera, a ti se te da todo eso. Habla tú, no habla tú. ¿Yo qué le digo? A mí nadie me dijo, a mí tampoco. Híjole, qué difícil, ¿verdad? Esta es la responsabilidad de la crianza definitivamente es una responsabilidad compartida, donde cada uno a través de sus habilidades podrá comunicar de mejor manera ciertos temas, por supuesto, pero la responsabilidad es compartida. Bueno, pues ya estamos acá, Laura, para preguntarte a qué edad debemos estar hablando con nuestros hijos de sexualidad. Danos un rango para que nosotros como padres de familia podamos saber si ya vamos tarde o no, si estamos a tiempo, hablando de sexualidad con nuestros hijos. Platícanos, Laura. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros padres de familia en el programa de desarrollo personal todos los lunes a las 7:30. Pues hemos decidido traer a una experta, a Laura Cueva, quien es educadora sexual, planificadora familiar y terapeuta sexual tanatóloga. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, encantada de poder compartir con todos ustedes. Gracias, Laura. Te quiero platicar que los padres de familia de IQ Matemáticas pues tienen a sus hijos en un rango entre primaria y secundaria el 80% de nuestra comunidad de padres de familia. ¿Y cómo enfrentamos el tema de la sexualidad? La sexualidad se construye en la infancia, entre los 2 y los 6, 7 años es cuando podemos de alguna manera influir más en la construcción de la sexualidad. Y bueno, me gustaría empezar con una dinámica con los papás, preguntarles y que reflexionen a qué edad les hablaron de sexualidad, qué les dijeron de sexualidad, quién les habló de sexualidad, hacia dónde estuvo encaminada esa plática, si realmente se podía hablar de sexualidad en la familia, porque desde esta reflexión yo creo que los papás podemos darnos cuenta qué tanto estamos educando en sexualidad. Quizás estamos educando desde el miedo, desde la falta de información, desde la culpa, desde los prejuicios, desde el tabú, y eso no permite educar en sexualidad. La sexualidad se educa en positivo. Y bueno, pues una gran manera de educar también es compartiendo nuestra historia. Eso genera un vínculo bien importante con nuestros hijos, abre los canales de comunicación y nos permite entonces hablar de todos aquellos temas que de repente son un poco incómodos para los papás. La realidad es que muchos de los padres que estamos justamente criando en estas edades, primaria, secundaria, somos padres que no recibimos información, que a la mayoría de nosotros no se nos habló de sexualidad, que inclusive ni siquiera hablamos de sexualidad en pareja. Hablamos quizás de planificación familiar, que no es lo mismo, pero me parece que muchos de los papás no estamos profundizando, reflexionando en nuestra propia vivencia de la sexualidad. Y eso de verdad que es un parteaguas de saber cómo estamos educando en sexualidad. Entonces, antes de darte la información, los tips, los conceptos, es bien importante que cada papá revise, se cuestione, reflexione justamente en cómo está viviendo su sexualidad, porque no podemos educar algo que nos genera a nosotros tanta incertidumbre. Entonces, bueno, una vez que hagas esta reflexión, pues definitivamente el tema de la educación sexual se educa desde siempre. Desde que estamos introduciendo el lenguaje, tenemos que introducir los conceptos apropiados del cuerpo, hablarlo con naturalidad, con sencillez, con claridad. No es su pirrín, es su pene, no es su cosita, es su vulva o su vagina. Desde ahí estamos nosotros generando ya sea un tabú, un mito, un silencio, y el silencio no educa. Entonces vamos naturalizando nosotros los conceptos de la sexualidad para que sea mucho más fácil.
Yo les mencionaba que en la infancia, entre los 2 y los 7, 8 años, es cuando se construye la sexualidad. ¿A qué me refiero con eso? Que no basta con nacer con un pene o con una vulva para vivir la sexualidad. Nosotros vivimos la sexualidad muy diferente a como la vivieron nuestros padres. Inclusive yo como mujer vivo una sexualidad muy diferente a una mujer musulmana. Vivo una sexualidad muy distinta a la que vivió una mujer en los 60, antes de la píldora anticonceptiva. Entonces no podemos pretender que nuestros hijos vivan la misma sexualidad que nosotros, y eso es importante saber, que la sexualidad sí se construye no solamente desde el cuerpo, sino desde un entorno social, cultural, religioso, un entorno familiar, inclusive hasta la misma personalidad. Un chavo con un temperamento, con ciertas características, seguramente va a experimentar, expresar y vivir su sexualidad de una manera diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es influir positivamente en esta construcción de la sexualidad. A esas edades, entre los más pequeñitos, pues hablar de manera natural del cuerpo es muy importante. Alrededor de los 5 a los 7 años es cuando se construye la identidad de género. Nosotros copiamos de las personas más cercanas lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, y podemos ayudar en la construcción del género. El género hace referencia a una construcción social y cultural. No es lo mismo una mujer latina, una mujer musulmana, ¿verdad? Entonces, sí dependerá mucho del momento histórico, del entorno religioso, para que tú construyas lo que es ser un hombre y una mujer. Y hoy la necesidad del momento actual requiere que hablemos de igualdad, de equidad, de darles la confianza a nuestros hijos, que no importa si eres hombre o mujer, eres capaz de realizar todos tus sueños. Tienes las virtudes y los talentos y tú los irás desarrollando para ser quien tú quieres ser. Y me parece que eso es un mensaje muy importante. Creemos que educar en sexualidad se limita a un proceso fisiológico, y no, va mucho más allá. En estas edades aprendemos a vincularnos de manera amorosa, afectiva con los otros. Entonces aquí es cuando, a través de nuestra relación de pareja, las relaciones que existen en el entorno de familia, nuestra manera de comunicar, nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros hijos están aprendiendo. El tema de las sensaciones, de las emociones, ayuda muchísimo a que ellos vayan reconociendo lo que les hace sentir bien de lo que no. Y esta es una gran herramienta de prevención al abuso sexual infantil, donde el 90% de los casos de abusos sexuales pasan en el entorno de confianza, en la familia, en lugares donde los niños se sienten cómodos y seguros y confiados ahí. Entonces necesitamos a esas edades hablar de la intimidad, hablar de la higiene, hablar del cuerpo, de las sensaciones. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Y sí, claro, dependerá mucho del desarrollo psicosexual de cada niño. Tú mejor que nadie conoce a tu hijo, o eso es lo que estamos esperando, pero bueno, ya hacia entrando la pubertad, en las niñas inicia a los 8 años, en los varones inicia alrededor de los 9, 10 años. En ese momento es importante que hables de los cambios fisiológicos que van a aparecer, obviamente con la carga hormonal, de una manera natural, que les expliques qué es lo que va pasando, que no te limites a hablar nada más del ciclo menstrual, sino que vayas tratando de ayudar a que tus hijas conecten con su cuerpo y con sus emociones, porque ahí radica mucho de la conciencia y del respeto que se puede tener hacia nuestro cuerpo. De la manera en que nosotros estamos hablando de esa relación, va a influir muchísimo, y no solamente a través del miedo, la culpa, no hagas esto porque puede pasar esto, no. La prohibición y el miedo y asustarlos no los educa y no les ayuda a tomar las mejores decisiones. Y sí, ya entrando la adolescencia, alrededor de los 13 años, donde aparecen todos los cambios psicosociales, pues es importante que hables de métodos anticonceptivos, de infecciones de transmisión sexual, que hables de pornografía, que hables de los riesgos de la salud sexual, en fin, que ya puedas tú reflexionar. Ojalá que tu papá te vuelvas la fuente de información más confiable para tus hijos, que no vayan a buscar en internet lo que les cuesta trabajo preguntarle. Tú abre, no te van a llegar a preguntar, y muchos papás así me dicen, ¿cómo le hago para que mi hijo adolescente me pregunte? No te va a preguntar.
es un adolescente donde está en una introspección, donde se está encontrando, donde está reflexionando mucho. Eres tú el responsable de transmitir el sistema de valores y creencias que quieres para él. Excelente. Pues ahora, ahora que mencionas que es labor de nosotros como padres hacer el acercamiento, no esperar que mi hijo, mi hija venga y me pregunte. Quiero preguntarte, Laura, ¿cuál es el rol que le toca a papá? ¿Cuál es el rol que le toca a mamá? Es decir, a papá hay un rol específico que le toca. Si tienes hijos, es el hombre quien debe abordar, es la mamá quien debe abordar a los niños, es papá y mamá juntos. ¿Cómo sería el acercamiento? ¿Cómo nos das un tip para, si hay una regla para poder acercarse, le toca un rol específico a cada uno de ellos o es indistinto? Fíjate que aquí les quiero platicar una anécdota. Cuando mi hijo el mayor, que ya está a punto de irse a la universidad, entraba a cuarto de primaria, en el open house del colegio, me dieron el libro de ciencias naturales y nos dijeron, papás, hablen de sexualidad con sus hijos. Yo me apaniqué, yo no sabía qué le iba a decir, qué tanto le iba a decir, hasta dónde. Llego a la casa y le digo a mi marido, pues habla tú eres hombre, tú tienes pene, yo no, y volteé y se me queda viendo, y yo como, ¿por qué, Laura? Tú eres más rollera, a ti se te da todo eso, habla tú, no habla tú, ¿yo qué le digo? A mí nadie me dijo, a mí tampoco. Híjole, qué difícil, ¿verdad? La responsabilidad de la crianza definitivamente es una responsabilidad compartida, donde cada uno a través de sus habilidades podrá comunicar de mejor manera ciertos temas, por supuesto, pero la responsabilidad es compartida. Cada uno le va a aportar y va a enriquecer muchísimo el tema de la educación sexual desde tu propia vivencia. Por eso les decía yo que contar tu historia es educar. A mí que me hubiera gustado saber, yo cuando tenía tu edad, a mí me pasó eso. Eso no significa que sea lo correcto o que así tenga que ser, pero te cuento lo que yo viví, porque eso humaniza, acerca, me pone en una posición de un vínculo amoroso. Sí, a través del respeto. Habrá papás que me digan, oye, no, me cuesta mucho marcar límites y yo prefiero no hablar. No. Bueno, necesitamos cercanía. Hoy los jóvenes necesitan sentirse acompañados, no padres ausentes, padres presentes, donde esté junto a ti. Quizás habrá cosas que no sepa. Yo en ese momento empecé a tomar taller que de adolescencia, que de temperamentos, que nadie me hablaba de sexualidad y fue como entré a estudiar toda una carrera. No pretendo que los papás se pongan a estudiar toda una carrera, posgrados, maestrías, en fin, pero sí es un compromiso informarnos, sí es un compromiso educarnos, sí es una gran responsabilidad la crianza. Entonces, ojalá que la veamos como tal, que disfrutemos. Claro que nos va a dar cosa de repente andar hablando de ciertas cosas, pero si no lo hablas tú, alguien más lo va a hablar. Así es, si no estamos hablando con nuestros hijos de sexualidad, pues alguien más en la calle lo está haciendo. Antes de hacerte la última pregunta y agradecerte, y me gustaría comprometerte a una siguiente entrevista, Laura, ya que muchas mamás seguramente al escucharte, pues habrás despertado en ellas muchas dudas, muchas inquietudes. Así que, ¿qué te parece si invitamos a algunas mamás a que nos escriban a IQ Matemáticas México para que nos puedan hacer sus preguntas, sus dudas, sus preocupaciones? Y en una segunda entrevista, que pues te quiero comprometer delante de toda la comunidad de padres de familia que nos aceptes una segunda entrevista para que puedas culturizar más a todo México acerca de este tema. ¿Qué te parece, Laura? Claro, yo encantada. Es un Bueno, placer. pues déjenme decirles que Laura está haciendo el lanzamiento de un libro. Me gustaría, Laura, que nos platicaras acerca de este lanzamiento, de la promoción que tienes del Diario de Cayetana. ¿Dónde, cómo, cuándo? Platícanos de este diario, de este libro, de este bonito proyecto. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué hay dentro de esa información? ¿Qué podemos encontrar los papás, las mamás, delante de una problemática que todo papá vive o va a vivir? ¿Y cómo nos puede el Diario de Cayetana ayudar? Platícanos. Pues estoy muy contenta, muy entusiasmada de poder compartir con ustedes. Este es el libro del Diario de Cayetana, ¿Qué está pasando conmigo? Un libro de educación sexual y afectiva dirigido principalmente a las niñas y adolescentes. Y que es la adolescencia sin un montón de preguntas sin contestar. Y la curiosa Cayetana no deja pasar un momento sin aventurarse justamente este mundo de incógnitas que tiene para ella. Este es un proyecto educativo donde las principales problemáticas que hay en nuestro país, como el abuso sexual,
como los embarazos no deseados, como el tema de las familias desintegradas, en fin, muchas de las situaciones, el mal uso del internet, la pornografía, el sexting, el grooming, el doxting, todos estos riesgos que existen en el internet o en el mal uso del internet, que pone de verdad en una situación muy complicada a nuestros niños. Bueno, pues traté de utilizar esas problemáticas y llevarlas a una historia contada de una niña de 12 años que está iniciando la adolescencia, que tiene muchas dudas, que afortunadamente tiene un muy buen acompañamiento de sus padres y la van ayudando a resolver estas inquietudes, los mitos. Tiene, además de la historia, en cada capítulo que abordo una de las situaciones, pues lo acompaño de información y conceptos, que es una guía para los papás, para que puedan saber cómo ir abordando los temas de sexualidad, cómo hablo acerca del cuerpo, pero también quiero hablar de la pornografía y no sé por dónde empezar. Bueno, a través de una historia conecto con los conceptos y con la explicación. Además, utilizo muchas de las dinámicas y técnicas que utilizamos en terapia sexual. Yo me especializo en terapia sexual femenina y bueno, pues aquí hablo mucho de cómo gestionar las emociones, cómo empoderarte a las mujeres para hacerse responsables, aumentar la autoestima, el amor propio, no solamente gestionar las emociones a través del autoconocimiento. Vienen diagramas, vienen mandalas, vienen muchas actividades que ustedes saben que es una de las mejores maneras de poner en práctica los conceptos, aterrizarlos, reflexionarlos, conectar con esta experiencia de la lectura. Un libro que lo recomiendo entre los 8 años a los 14, 15 años. Sí lo puede leer una niña sola, pero cuando lo lees en compañía generas un vínculo diferente. Entonces es un libro muy delgadito, tiene 113 hojas y cada capítulo te vas a tardar 15, 20 minutos en leerlo, el tiempo recomendado de lectura. Entonces realmente puede ser una guía muy sencilla donde cada día te sientes con tus hijos, hablen de un tema y sea la manera de cómo irlo abordando. Está disponible en Amazon de manera digital, que se volvió bestseller en el lanzamiento, así que pues muy orgullosa. Felicidades, excelente. De manera física, aquí en Torreón pues los encontramos en diferentes partes, en Simaco, en principales librerías. En la Ciudad de México está en la librería del Armario Abierto, en Voces de Tinta, en Utópicas. Acabo de firmar con Gandhi, entonces yo espero que a partir del próximo mes esté también en Gandhi, en Gandhi Sanborns, en toda la República, próxima, pero ya está en Amazon, entonces ya vamos a poner la liga para que puedan ir directamente a comprarlo en Amazon y por supuesto que los que lo gusten tener de manera presencial y física y que no tengan acceso a Gandhi, pues nos comprometemos a que nos hagan los pedidos directamente a nosotros te los haremos llegar a ti, Laura, para que se los mandes a los papás que estén interesados en que les llegue. Si no, bueno, pues ahí está la opción, que es de manera digital. Entonces, una mamá puede regalárselo a sus hijos para que lo lean. Es decir, yo tenía esa duda si realmente el niño lo podía leer. Te platico que nosotros tenemos un programa de lectura, entonces lo podemos sugerir para los niños de, ¿qué edad? De 8 a 13, 14 años de edad. Principalmente de 8 niñas. a 14, 15 años, sí. Principalmente niñas, obviamente por el tipo de ilustración es mucho más fácil que conecte o el interés de las niñas. Sin embargo, pues vienen personajes, ya tienen la primicia, ya estoy empezando a escribir el libro para varones, entonces espero que el próximo año, finales o no sé cuándo, pueda estar lanzando por ahí uno de los personajes que está en la historia, pues va a ser el personaje principal en el otro libro, también para abordarlo. Sin embargo, cuando yo estaba escribiendo, mi editor una vez me preguntó, oye, Laura, ¿por qué hablas? Si es un libro encaminado principalmente a las niñas, ¿por qué hablas tanto de los varones? Porque me parece que tenemos el derecho de estar bien informados. En algún momento quizás nos relacionemos con un varón y eso de decir al niño no le explico, a la niña sí, pues genera mucha ignorancia. Los niños, adolescentes se están embarazando. Tan solo en este año de pandemia, 350,000 embarazos en adolescentes. La edad promedio de que inician en nuestro país está alrededor de los 12 a 13 años.
cuando ninguno de los dos tiene muy claro cómo es el ciclo hormonal, cómo es la ovulación, los métodos anticonceptivos, y realmente es una situación que debe de preocuparnos a todos. Tenemos que educar en sexualidad. Es la mejor manera de prevenir embarazos, pero sobre todo me parece que lo que estamos buscando es que vivan de manera sana su sexualidad. No es nada más no te embaraces. Claro. Vive pleno, porque de manera, en la vida adulta también, yo como terapeuta me topo en consulta a muchos seres humanos en la vida adulta donde no están disfrutando de su sexualidad, donde no están viviendo con plenitud. Y por ejemplo, tengo talleres con el adulto mayor, donde es increíble cómo podemos aprender de la sexualidad y ajustarnos a cada etapa. El placer no tiene fecha de caducidad. Somos seres sexuados desde el día que nacemos hasta el día que partimos. Entonces, qué importante es que tú vivas a conciencia tu sexualidad, porque esta conciencia te habla no solamente de madurez, sino de responsabilidad. Y es lo que necesitamos, que nuestros niños y nuestros jóvenes vivan su sexualidad de manera responsable. El que vivan su sexualidad no significa que van a tener relaciones sexuales. Vivir la sexualidad se vive todos los días, desde que yo me levanto en la cotidianidad, siendo quien soy, siendo ese hombre, esa niña, ese niño. Ahí ya estoy viviendo mi sexualidad. Por eso es bien importante la información para que los niños no crean que solamente a través de un acto coital, solamente teniendo contacto con la pornografía, refuerzo mi masculinidad, refuerzo mi feminidad y soy yo alguien. No, hombre, hay tantas maneras de vivir la sexualidad. Y bueno, pues ese es uno de mis principales objetivos, poder hablar de ella, verla de manera natural, de manera positiva y vivirla a plenitud. Excelente, pues ya escucharon, mis queridos padres de familia, a una experta, a Laura Cuevas, que es sexóloga y nos está brindando la oportunidad de compartir información con nuestras hijas, con nuestros hijos desde temprana edad. Y lo ha dicho ella muy de una manera simple y sencilla, hablar de manera positiva, es decir, no asustar, no intimidar, no abordar los temas con tabú, pero tenemos un sinfín de preguntas, Laura, para ti. Queremos guardárnoslas para poder dejarte disfrutar este lanzamiento, que se quede en nuestras mentes esta posibilidad de poder compartir con nuestros hijos información útil e importante que puede salvar a una familia, que puede ser coyuntural ese libro, esa lectura que tengan esos niños, puede cambiar un rumbo en la decisión que puedan tomar en este 2021 y sabemos que hay unas estadísticas de México que ya nos platicarás en la próxima entrevista, cómo se encuentra México en embarazos, cómo se encuentra México en suicidios, cómo se encuentra por todo lo que conlleva el mundo no solo de la sexualidad, sino de la adolescencia, todo lo que adolece el adolescente y tiene que tener con amor el acompañamiento. Laura, a nombre de todas las sucursales, a nombre de todos los padres y madres de familia de ICO Matemáticas México, te doy las gracias por tu tiempo, por tu espacio, por permitirnos meter en información desde otro paradigma y pues te invito a una próxima reunión.